En tu ausencia, lo primero que siente no es dolor, sino silencio, y ese silencio la inquieta más que las discusiones. El ritmo diario que antes incluía tu presencia, de repente se rompe, como una canción sin estribillo. Nota los huecos en su rutina, donde antes se asentaba tu energía, y esos huecos poco a poco empiezan a resonar. Al principio, se dice a sí misma que está bien, que la independencia la refresca y la calma. Pero a medida que pasan los días, ese silencio se hace más fuerte y se da cuenta de que la paz sin conexión se siente extrañamente vacía. Es entonces cuando la ausencia deja de sentirse como libertad y empieza a sentirse como pérdida. Empieza a revivir momentos que antes pasaba apresuradamente, ahora ralentizados por la distancia y el recuerdo. Pequeños gestos que pasaba por alto de repente cobran peso y las cosas que antes criticaba empiezan a parecerle esfuerzo. Su mente revive conversaciones, no para discutir esta vez, sino para comprender lo que se perdió. La ausencia le da una claridad que nunca tuvo cuando estabas presente y eras predecible. Empieza a preguntarse si la familiaridad la cegó. El arrepentimiento no llega de golpe, llega suavemente, disfrazado de reflexión. En tu ausencia, el control se le escapa de las manos de maneras que no anticipó. Cuando estabas ahí, ella sabía cuál era su posición y la influencia que tenía. Ahora, la incertidumbre reemplaza a la certeza y esa pérdida de control emocional le genera incomodidad. Se pregunta si aún piensas en ella o si ya te has adaptado a la vida sin ella. El no saber se vuelve más pesado que el saber. La ausencia convierte el poder en un interrogante. Siente una extraña mezcla de alivio y ansiedad que no comprende del todo. Alivio porque el conflicto se ha ido y las expectativas se han disuelto. Ansiedad porque la comodidad también ha desaparecido, dejándola sola con sus pensamientos. Ya no tiene acceso a tus reacciones, a tu consuelo, ni a tu atención. Esa distancia emocional la obliga a confrontarse a sí misma sin distracciones, y la autoconfrontación rara vez es cómoda. Las noches se vuelven las más difíciles porque la distracción ya no funciona. Durante el día puede mantenerse ocupada y fingir que no le afecta, pero por la noche el recuerdo se impone y tu ausencia se vuelve física. Coge su teléfono, pero se detiene al darse cuenta de que el silencio ahora es mutuo. En esas horas de tranquilidad, siente la presión de la irrevocabilidad invadirla. El sueño se hace más lento cuando la mente está llena de interrogantes. Empieza a comparar la seguridad emocional que sentía contigo con la incertidumbre que siente ahora. Aunque las cosas no fueran perfectas, eran familiares y la conectaban con la tierra. La ausencia destruye la rutina y la deja expuesta a la inestabilidad emocional. Empieza a darse cuenta de que la estabilidad a menudo solo se aprecia cuando se pierde. Lo que antes parecía aburrido, ahora se siente raro, y las cosas raras de repente cobran valor. En tu ausencia, su orgullo la mantiene erguida al principio. Se dice a sí misma que irse era necesario, que la distancia demuestra fuerza, pero el orgullo se debilita cuando no queda nadie a quien impresionar. Sin tu presencia que valide su decisión, la duda empieza a apoderarse de ella. Empieza a preguntarse si la fuerza habría sido diferente. La ausencia convierte la confianza en una silenciosa duda. Se da cuenta de que la atención de los demás ya no le llega igual. Los cumplidos se sienten más ligeros, las conversaciones superficiales y el interés pasajero. Se da cuenta de que no toda atención crea conexión. Lo que echa de menos no es la validación, sino la comprensión. La ausencia agudiza su percepción de la profundidad emocional, y la profundidad es difícil de reemplazar. En tu ausencia, empieza a reconocer patrones que antes ignoraba. Ve dónde se alejó en lugar de acercarse. Reconoce momentos en los que asumió que te quedarías pase lo que pase. La distancia enseña lecciones que la cercanía no podía. La responsabilidad se siente más pesada cuando no hay nadie en quien desviarla. La ausencia se convierte en un espejo que no puede evitar. Siente momentos de anhelo repentino que llegan sin previo aviso,
Una canción, un lugar, un olor te devuelven a su mente sin esfuerzo. Estos momentos no piden permiso, simplemente aparecen. Se da cuenta de que la memoria tiene su propio ritmo. No importa lo ocupada que esté, algo siempre regresa a ti. La ausencia no borra la presencia, la reorganiza. En tu ausencia, empieza a temer el reemplazo. No porque crea que no merecía nada, sino porque sabe que la conexión puede reconstruirse en otro lugar. La idea de poder darle a alguien más lo que ella una vez tuvo le genera incomodidad. La obliga a afrontar la realidad de que el tiempo no se detiene. La ausencia le enseña que la gente no espera eternamente, y esa verdad duele en silencio. Empieza a sentir el coste emocional de dar por sentado a alguien. Cuando el esfuerzo desaparece, el aprecio suele llegar demasiado tarde. Se da cuenta de que el amor no se trata solo de sentirse seguro, sino de mantener la conexión. La ausencia expone las consecuencias de la complacencia. Lo que asumía como permanente ahora se siente frágil, y la fragilidad le da conciencia. En tu ausencia se vuelve más consciente de sus necesidades emocionales. Reconoce que lo que echa de menos no es control ni seguridad, sino constancia. Esa comprensión cambia su comprensión de lo que más importaba. Empieza a ver que la presencia misma era el valor. La ausencia aclara lo que realmente la anclaba, y la claridad a menudo llega tarde. Se encuentra imaginando conversaciones que nunca sucederán. Cosas que diría de otra manera ahora se repiten en su cabeza. Las disculpas se sienten más pesadas cuando no se dicen. Se da cuenta de que el momento importa tanto como la intención. La ausencia convierte las palabras en arrepentimiento, y los arrepentimientos perduran más que las discusiones. En tu ausencia, siente que el tiempo pasa de otra manera. Los días parecen más rápidos, las noches más largas y los recuerdos más cercanos. La distancia emocional comprime momentos que antes parecían ordinarios. Se da cuenta de que los finales no siempre son dramáticos. A veces se sienten silenciosos e irreversibles. La ausencia le enseña que el cierre no siempre se anuncia solo. Empieza a preguntarse si malinterpretó su silencio. Lo que antes parecía indiferencia, ahora se siente como aceptación. Esa comprensión cambia su equilibrio emocional. Entiende que el silencio puede significar dejar ir. La ausencia la obliga a aceptar lo que las palabras nunca dijeron, y la aceptación es su propio tipo de dolor. En tu ausencia, siente que el peso de la permanencia se asienta lentamente. Al principio, todo parecía temporal y adaptable. Ahora, la realidad empieza a poner límites. Se da cuenta de que algunas puertas no se vuelven a abrir fácilmente. La ausencia convierte la posibilidad en finalidad, y la finalidad exige madurez emocional. Empieza a reconocer cuánto trabajo emocional cargaste en silencio. Cosas que nunca reconoció ahora parecen obvias. La ausencia revela un esfuerzo que pasó desapercibido. Se da cuenta de que el amor a menudo trabaja en silencio, y el silencio solo se nota cuando se va. En tu ausencia siente que crece, lo quiera o no. La pérdida transforma su perspectiva y agudiza su inteligencia emocional. Se vuelve más consciente de sí misma, pero también más cautelosa. La ausencia le enseña a valorar la conexión de forma diferente la próxima vez. El crecimiento, por desgracia, suele venir acompañado de pérdida. Ahora comprende que la ausencia no es vacío, sino consecuencia. Refleja lo construido, lo descuidado y lo asumido. Tu ausencia no solo te aleja, la transforma, le enseña lecciones que la presencia no pudo, y esas lecciones perduran mucho después de que los sentimientos se desvanezcan. Se da cuenta de que se apoyó en tu estabilidad más de lo que reconoció. La ausencia elimina el colchón emocional que daba por sentado, y la incomodidad se vuelve inevitable. Empieza a comprender que extrañarte no siempre se trata de amor, sino de identidad. Estar contigo moldeó sutilmente cómo se veía a sí misma. Sin ese reflejo, partes de ella se sienten indefinidas. Se pregunta quién es sin la versión de sí misma que existía a tu lado. La ausencia obliga a una redefinición que resulta inquietante. La pérdida de identidad
a menudo se esconde tras la angustia. En tu ausencia, se vuelve más sensible a la inconsistencia emocional de los demás. Lo que antes parecía aceptable ahora resulta agotador. Compara las interacciones inconscientemente, notando quién la escucha y quién no. La ausencia recalibra sus estándares emocionales. Se da cuenta de que no todas las conexiones son iguales, y la comparación se vuelve inevitable. Empieza a sentir reacciones emocionales tardías que no esperaba. Sentimientos que reprimió mientras estabas presente afloran ahora sin previo aviso. La tristeza llega semanas tarde, la claridad meses tarde, la añoranza impredecible. La ausencia reorganiza las cronologías emocionales, la sanación no sigue la lógica cuando hay distancia, y el control se desvanece silenciosamente. En tu ausencia, experimenta momentos de esperanza irracional. Imagina encuentros accidentales o mensajes inesperados. Incluso cuando la lógica dice que se acabó, la emoción mantiene una puerta entreabierta. Ese conflicto interno drena su energía. La esperanza se convierte a la vez en consuelo y tortura. La ausencia mantiene viva la posibilidad más tiempo del que debería. Empieza a reconocer lo segura que se sentía al expresar su vulnerabilidad contigo. Sin ese espacio, se protege con más cuidado. Las conversaciones se vuelven más ligeras, las emociones se filtran. La ausencia le enseña lo poco común que es la seguridad emocional. Echa de menos que la comprendan sin explicaciones, y esa pérdida se siente personal. En tu ausencia, nota cómo han cambiado sus expectativas en las relaciones. Ya no quiere intensidad sin profundidad. Quiere consistencia sin control. La ausencia refina el deseo, eliminando la ilusión. Lo que antes la emocionaba ahora se siente vacío. El crecimiento reescribe silenciosamente la atracción. Se da cuenta de que alejarse no eliminó el apego, solo retrasó la confrontación. Evitar funcionó temporalmente, pero los sentimientos no desaparecen por orden. La ausencia recupera las deudas emocionales con creces. Lo que pospuso ahora exige atención. La distancia no disuelve la conexión, la pone a prueba. En tu ausencia se vuelve más consciente del tiempo como un recurso limitado. Reflexiona sobre la indiferencia con la que antes asumía que existía más tiempo. Esa suposición ahora le parece ingenua. La ausencia enseña urgencia a través de la pérdida. Se da cuenta de que los momentos no siempre se pueden recuperar, y esa conciencia persiste. Empieza a cuestionarse si se comunicó lo suficiente mientras tuvo la oportunidad. El silencio que antes veía como paz, ahora se siente como una oportunidad perdida. La ausencia replantea las palabras no dichas como vacíos emocionales. Entiende que la expresión importa antes de que llegue la distancia. El arrepentimiento a menudo reside en lo no dicho. En tu ausencia, se vuelve más introspectiva que nunca. Las distracciones pierden su poder y la reflexión toma el control. Examina patrones, decisiones y hábitos emocionales. La ausencia obliga a la responsabilidad sin consuelo. El crecimiento se vuelve inevitable y la evasión pierde su efectividad. Nota la frecuencia con la que regresa mentalmente al principio. Los primeros momentos se repiten con claridad y suavidad. Recuerda lo natural que parecía todo antes de que surgieran las complicaciones. La ausencia idealiza los comienzos mientras expone los finales. La memoria se vuelve selectiva y cargada de emociones. La nostalgia se intensifica en el silencio. En tu ausencia empieza a temer el entumecimiento emocional más que la angustia. Nada la asusta más que sentir dolor. Se pregunta si el desapego es una defensa o una señal de advertencia. La ausencia la obliga a confrontar límites emocionales. Se da cuenta de que la conexión la mantiene emocionalmente viva y la distancia amenaza esa vitalidad. Se vuelve más consciente de cuánto valora ser elegida. Saber que alguien se quedó voluntariamente le importó más de lo que admitió. La ausencia elimina la tranquilidad y la reemplaza con duda. Ahora comprende que la presencia fue una decisión diaria
y perder esa elección se siente pesado. En tu ausencia, empieza a notar la rapidez con la que otros revelan sus intenciones. Sin paciencia emocional, la superficialidad se hace evidente. Se da cuenta de que la profundidad requiere tiempo y esfuerzo. La ausencia agudiza el discernimiento. Se impresiona menos y se vuelve más observadora. El crecimiento cambia silenciosamente los estándares. Experimenta momentos de resentimiento hacia sí misma en lugar de hacia ti. Cuestiona decisiones que defendió con demasiada vehemencia. La ausencia convierte la autojustificación en autorreflexión. La responsabilidad reemplaza la culpa. Ese cambio se siente incómodo, pero necesario. El crecimiento rara vez se siente suave. En tu ausencia, se da cuenta de los hábitos emocionales transmitidos inconscientemente. Ve patrones aprendidos, no elegidos. La distancia crea espacio para observar, en lugar de reaccionar. La ausencia se convierte en un aula emocional. La conciencia reemplaza al instinto y el cambio comienza ahí. Empieza a comprender que el cierre no siempre es mutuo. A veces una persona sana más rápido, a veces aguanta más. La ausencia le enseña que los plazos difieren. Dejar ir no está sincronizado y la aceptación puede sentirse sola. En tu ausencia, reconoce que el amor no desapareció, se transformó. Pasó de la presencia al recuerdo, de la acción a la reflexión. Esa transformación se siente agridulce. La ausencia reestructura las emociones en lugar de borrarlas, y la transformación deja huella. Sin ese ritmo, sus días se sienten un poco desequilibrados. No se dio cuenta de lo reconfortante que era la previsibilidad hasta que desapareció. La ausencia altera el ritmo emocional y la disrupción crea conciencia. Se vuelve más consciente de cómo el silencio afecta su autopercepción. Cuando nadie refleja sus emociones, la duda se cuela silenciosamente. Se pregunta si sus sentimientos importaban tanto como creía. La ausencia elimina la validación emocional y deja preguntas atrás. La autoestima se siente más frágil sin la afirmación externa, y esa comprensión llega inesperadamente. En tu ausencia, ella nota cuánto esfuerzo emocional evitó mientras tú lo soportabas. Recuerda momentos en los que intentaste conectar mientras ella se mantenía a la defensiva. La distancia agudiza esos recuerdos. La ausencia resalta el desequilibrio que la comodidad una vez enmascaró. La conciencia llega sin piedad y la responsabilidad le sigue. Experimenta un latigazo emocional entre la aceptación y el anhelo. Algunos días se sienten tranquilos y resueltos. Otros se sienten pesados e inacabados. La ausencia extiende la sanación en oleadas desiguales. El progreso ya no se siente lineal. La estabilidad emocional se vuelve frágil y la paciencia se pone a prueba. En tu ausencia, empieza a temer repetir los mismos errores con otra persona. Se vuelve cautelosa con los atajos emocionales. La ausencia expone patrones que ya no puede ignorar. El crecimiento se siente necesario en lugar de opcional. El miedo se convierte en un motivador para el cambio y la conciencia se profundiza. Se da cuenta de que la atracción por sí sola nunca fue suficiente para mantener la conexión. La presencia emocional importaba más que la intensidad. La ausencia aclara lo que la química no pudo. Ahora comprende por qué ciertos momentos se sintieron vacíos. La profundidad se revela a través de la pérdida y la claridad llega tarde. En tu ausencia, se da cuenta de la frecuencia con la que desestimó tus preocupaciones como temporales. Lo que entonces parecía pequeño ahora se siente significativo. La distancia replantea la importancia. La ausencia da peso a lo minimizado. Entiende que la retrospectiva no pide permiso y el arrepentimiento llega silenciosamente. Empieza a comprender que alejarse no le dio poder, sino responsabilidad. Ahora cada decisión le pertenece por completo. La ausencia elimina la carga emocional compartida. La independencia se siente más pesada de lo esperado. La libertad tiene peso y el peso exige fuerza.
En tu ausencia, empieza a prestar más atención a la disponibilidad emocional de los demás. Es menos tolerante con la evasión, menos paciente con la inconsistencia. La ausencia reestructura los límites emocionales. Ya no persigue la incertidumbre. El crecimiento redefine el deseo. Experimenta momentos en los que casi intenta alcanzar algo, pero luego se detiene. El orgullo, el miedo y la claridad se entremezclan en esas pausas. La ausencia convierte las decisiones en batallas internas. Sopesa la paz frente a la conexión. El silencio se convierte en una elección, no en un accidente. Y las decisiones tienen consecuencias. En tu ausencia se da cuenta de cuánto valora la tranquilidad emocional. Saber que alguien se preocupaba constantemente era más importante de lo que ella admitía. La ausencia elimina esa certeza, la duda ocupa su lugar. Y la duda es agotadora. Empieza a cuestionarse si confundió la comodidad emocional con la permanencia emocional. Lo que parecía estable ahora se siente frágil en el recuerdo. La ausencia revela la facilidad con la que las cosas pueden terminar. Se da cuenta de que la permanencia requiere intención y la intención requiere esfuerzo. En tu ausencia, reconoce la frecuencia con la que evitó la vulnerabilidad para sentirse segura. La distancia le muestra que la seguridad sin apertura se siente sola. La ausencia replantea la vulnerabilidad como conexión en lugar de debilidad. El crecimiento desafía viejas defensas y el cambio se siente incómodo. Empieza a aceptar que algunos vínculos emocionales no se desvanecen uniformemente. Puede sanar más despacio o más rápido que tú. La ausencia le enseña a tener paciencia con su propio proceso. La comparación pierde sentido, la sanación se vuelve personal y la aceptación llega lentamente. En tu ausencia empieza a notar la frecuencia con la que idealizaba la independencia. Ser fuerte sola le parecía admirable hasta que la soledad se instaló. La ausencia pone a prueba la diferencia entre la soledad y el aislamiento. Aprende que la independencia no reemplaza la conexión y el equilibrio se convierte en la lección. Siente momentos de silenciosa gratitud mezclados con tristeza. Gratitud por lo que existió, tristeza por lo que terminó. La ausencia permite complejidad sin conflicto. Las emociones coexisten sin resolución. La sanación se estratifica y allí crece la madurez. En tu ausencia, se da cuenta de que algunas disculpas pierden valor si se demoran demasiado. El tiempo moldea el impacto. La ausencia le enseña que las ventanas emocionales se cierran silenciosamente. Ahora entiende por qué importa la urgencia, y esperar tiene consecuencias. Se vuelve más selectiva con la inversión emocional, protege su energía con más cuidado, la ausencia agudiza el discernimiento, ya no da acceso fácilmente. El crecimiento crea límites. En tu ausencia, finalmente comprende que el amor no se demuestra estando solo, se demuestra con la constancia de alguien. La ausencia replantea el compromiso. La presencia se convierte en la verdadera medida y la comprensión se instala. Se vuelve más consciente de cómo la comodidad emocional puede convertirse silenciosamente en dependencia emocional, no de forma débil, sino humana. Tu presencia regulaba el estrés sin que ella se diera cuenta. La ausencia expone cuánto dependía de ese equilibrio. La independencia emocional ahora se siente como un trabajo, y el trabajo se siente pesado. En tu ausencia se da cuenta de cuánto asumía que la comprendías sin explicaciones. Rara vez bajaba el ritmo para comunicarse con claridad. La distancia revela que la comprensión requiere esfuerzo, no suposición. La ausencia replantea el silencio como negligencia en lugar de paz, y ese cambio duele. Experimenta momentos de celos emocionales que la sorprenden, no hacia otra mujer en concreto, sino hacia la versión futura de ti sin ella. La idea de que alguien más pueda conocerte de forma diferente la inquieta. La ausencia introduce competencia donde antes no existía, y la imaginación llena los vacíos. En tu ausencia, empieza a sentir el peso de la sincronización emocional. Ve lo cerca que estuvo todo de funcionar y cómo los pequeños desajustes importaban. La ausencia magnifica la sincronización perdida. Ahora comprende que el amor también necesita tiempo, no solo sentimiento, y el tiempo rara vez espera.
Se vuelve más cautelosa al expresar su insatisfacción. Perderte le enseña que las quejas tienen impacto. La ausencia replantea la crítica como influencia. Reconoce que las palabras moldean los resultados. Y la conciencia cambia el comportamiento. En tu ausencia, reconoce que la certeza es emocionalmente adictiva. Saber dónde se encontraba contigo le dio estabilidad. Ahora la ambigüedad la agota. La ausencia reemplaza la claridad con ruido mental. Aprende cuánto anhelamos los humanos la certeza emocional, y su ausencia la agota. Empieza a comprender cómo la seguridad la llevó a ser descuidada a veces. Cuando se sentía segura, relajaba su esfuerzo. La ausencia expone cómo la seguridad puede generar complacencia. Se da cuenta de que la constancia requiere mantenimiento, y el mantenimiento requiere intención. En tu ausencia, ella nota cómo sus expectativas emocionales han madurado. El drama se siente innecesario, el caos poco atractivo. La ausencia despoja de las ilusiones de emoción. Anhela una paz que no se sienta vacía. El crecimiento redefine el deseo. Se encuentra deseando haber hecho más preguntas en lugar de suposiciones. La curiosidad podría haber evitado la distancia. La ausencia convierte las suposiciones en lecciones. Aprende que comprender a alguien requiere escuchar, no adivinar. Y escuchar requiere humildad. En tu ausencia se vuelve más presente emocionalmente consigo misma. Escucha sentimientos que antes ignoraba. La ausencia crea espacio para el diálogo interno. La autoconciencia crece silenciosamente y el crecimiento redefine la identidad. Se da cuenta de que el amor se sentía más seguro cuando era mutuo, no desequilibrado. Dar y recibir importaba más que la intensidad. La ausencia resalta dónde existía el desequilibrio. Ahora comprende por qué se apoderó de ella el agotamiento. Y la claridad se asienta. En tu ausencia, empieza a valorar la transparencia emocional más que el misterio emocional. Lo que antes le parecía intrigante, ahora le resulta agotador. La ausencia reescribe los patrones de atracción, busca claridad en lugar de confusión. El crecimiento simplifica el deseo,